Ustedes, los trabajadores de la luz y los guerreros, son quienes están despertando más rápidamente, son aquellos que ahora están completamente en el proceso de ascensión. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Saludos, queridos, soy Astar. He venido en este momento para continuar asistiendo y ayudándolos a comprender la perspectiva que tenemos, una visión que queremos que también compartan. Cuando miramos hacia abajo y observamos la Tierra, vemos vida en este planeta, pero la percibimos como debería ser, no necesariamente como es en este instante. Vemos conciencias elevadas por todo el planeta, no esas células de conciencia inferior. Sí, por supuesto, somos conscientes de la oscuridad, de esos seres oscuros que continúan haciendo todo lo posible, por dificultar el proceso de ascensión, ya que han sido conscientes de este devenir, durante miles y miles de años, e hicieron todo lo que estaba a su alcance para frenarlo. Pero ya no pueden detenerlo, porque están luchando contra una marea creciente, una ola de despertar, a medida que esta ola de despertar se extiende por todo el planeta. Esto es lo que más temían, que la población despertara y ya no los necesitara. Ellos sentían que eran indispensables, y su mayor miedo es que ya nadie los quiera ni los necesite. Así es como debería ser, ya que la población de este planeta despierta cada vez más, como resultado de todas estas oleadas de energía, que han llegado una tras otra, con cada ola haciéndose más fuerte, y aquellos en el planeta pueden elevar sus vibraciones, y recibir estas frecuencias más elevadas. Al hacerlo, el despertar está ocurriendo ahora, y el proceso de ascensión está en pleno apogeo. Ustedes, los trabajadores de la luz y los guerreros, son quienes están despertando más rápidamente, son aquellos que ahora están completamente en el proceso de ascensión. Lo que han oído como la primera ola de ascensión, aunque aún no han ascendido completamente, ya están en ese proceso. Como han escuchado muchas veces, es un proceso, no algo que suceda de la noche a la mañana, al menos no en este momento. Esto podría suceder con un destello, el destello solar, el gran evento, que solo ocurrirá en el momento divino, cuando la conciencia de este planeta sea lo suficientemente alta para poder manejar esa energía que llegará. Porque si la energía llegara ahora, si el destello solar ocurriera en este momento, mucha gente en el planeta no sobreviviría. Incluso para ustedes, muchos de ustedes probablemente no lo harían, así que no puede suceder todavía. Pero debido a las continuas oleadas de energía que han llegado, están cada vez más cerca de poder no solo resistir las energías del destello solar, sino también de poder entrar plenamente en su ascensión, a través de estas energías de luz superior. Nuevamente, cuando miras hacia afuera, y observas todo lo que está ocurriendo, te das cuenta de lo que está sucediendo fuera de ti. Pero sigue siendo lo mismo, sé consciente, pero no te involucres emocionalmente ni te apegues a lo que está sucediendo. Porque como habrás oído muchas veces, es una ilusión. Esto es parte de la ilusión de la tercera dimensión, y esto está sucediendo cada vez más. Pero, cada vez más personas se dan cuenta de que esto también es una ilusión, y aquellos que aún no lo han comprendido, piensan que algo anda mal, que algo no va bien, y que es necesario cambiar o modificar algo, y a medida que toman conciencia, tal como tú lo has hecho, comienzan a cuestionar las cosas, tal como tú lo haces, y cuando empiezan a cuestionarse, las máscaras se caerán. La separación entre hermanos y hermanas será cosa del pasado, porque ustedes, como colectivo, se darán cuenta del nivel completo de conciencia, que se encuentra en la conciencia única de la que todos son parte. Sentirán esta unidad nuevamente, como la sintieron hace mucho tiempo, en los tiempos lemurianos y atlantes. Todo esto está regresando.
Han oído que Atlántida y Lemuria renacerán, pero renacerán dentro de cada uno de ustedes. Esto es parte de la ilusión de la tercera dimensión, y esto está sucediendo cada vez más, porque llevan los recuerdos y vestigios de estas civilizaciones olvidadas hace mucho tiempo, pero que no han sido olvidadas por completo, porque, de hecho, están en proceso de renacer, y todos y cada uno de ustedes, que escuchan estas palabras y resuenan con ellas, son estos lemurianos que han retornado para recordar las antiguas costumbres, para recordar las viejas maneras de hacer las cosas, para poder utilizar las herramientas que tenían en aquel tiempo. Así como muchos de ustedes están volviendo a tomar conciencia de los cristales, y de la conexión con la conciencia dentro de los cristales, y de cómo los cristales pueden contener conciencia y recuerdos, todo esto está regresando. Así que, amigos míos, hermanos y hermanas, mantengan el ánimo, porque ciertamente no todo está perdido. Es exactamente lo contrario, si lo miras de esa manera, todo está sucediendo exactamente en el tiempo divino, y avanzando hacia la resolución completa del fin de esta vieja era de ilusión, y el comienzo de este nuevo sentido de unidad. Sigue siendo tú mismo, pase lo que pase. Sé quién eres, sé sincero contigo mismo. Eso es todo lo que necesitas hacer ahora, y todo seguirá su curso como debe ser. Porque todos ustedes están en este momento divino, aquí y ahora. Los dejo ahora en la paz, el amor y la plena unidad de quien es cada uno de ustedes, y esa conexión con su ser divino superior, que los lleva de regreso al nivel de ascensión, al que tanto aspiran. Gracias, soy Astar. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, soy el Arcángel Rafael. El amor todo lo sana, la luz todo lo transforma, la gracia todo lo facilita. Entrégate a Dios en cuerpo y alma. Vive tu vida con la certeza de que Dios siempre está a tu lado, y que te guiará hacia las decisiones correctas. Tu alma conoce este acceso directo a Dios. Has olvidado este hecho, pero ahora el recuerdo regresa. Tu alma sabe que este es el momento de reconectarse con Dios. En medio del ajetreo y el bullicio de estos días, es hora de que entres en ese lugar de paz, ese espacio sagrado dentro de ti, donde te encuentras con Dios. Tienes la opción de desesperarte internamente por los eventos de este tiempo, o crecer interiormente a partir de ellos. La humanidad está saliendo del tiempo, cortando lentamente sus lazos con este mundo. Cada vez más personas se reorientan, y se alinean con la luz de la creación. Lo antiguo se desecha, y lo nuevo cobra cada vez más importancia. De esta manera, a los antiguos gobernantes se les presta cada vez menos atención, y se les apoya con menos energía. La gente se está alejando de ellos y recurriendo cada vez más a sus propios proyectos curativos, y de iluminación compartidos. La silenciosa transformación interna de los corazones humanos, que ha caracterizado los últimos años, está surtiendo efecto. Es un evento único en la historia de un planeta tridimensional, donde todo lo que antes era válido, se deja atrás como un abrigo viejo. Hoy en día, muchas personas se encuentran en una especie de tierra de nadie. Las antiguas direcciones ya no son útiles, y todavía no se puede confiar plenamente en las nuevas señales. Aprender a confiar en la realidad invisible, que hay dentro de uno es el desafío, que cada vez más personas enfrentan hoy en día. En este punto de conciencia, la puerta a Dios se abre de par en par, y así, a pesar de todas las dudas iniciales, comienza la reconexión del ser humano con la fuente de toda vida. Este mensaje sirve como aliento para participar voluntariamente en tu transformación interior, y confiar cada vez más en tu voz interior.
Los ruidos del exterior te distraen, y solo al percibir la voz interior podrás mantenerte en paz contigo mismo, y tomar las decisiones correctas. Activar tu sabiduría interior, conectándote con el conocimiento del alma es lo que importa ahora. Por eso, te invito a dedicar más tiempo a tus propios asuntos espirituales, hasta que te hayas liberado por completo de las viejas influencias, y hasta que los canales espirituales estén abiertos. ¿Cómo conectar con el alma o con Dios?, te preguntas. Al nombrar, reconocer y eliminar las cargas que esta matriz ha impuesto sobre ustedes vida tras vida. Tu deseo interno de paz, tu deseo de conocer a Dios, solo puede satisfacerse de una manera: liberando todo lo que bloquea la visión clara de tu divinidad, y permitiendo que nada más se interponga. Gracias, soy el Arcángel Rafael. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.